Porque mientras más conozco a Dios y entiendo su poder, su sabiduría, su bondad, su control absoluto, su soberanía, conocer a Dios íntimamente tiene un impacto extremadamente práctico en mi vida. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Hace algunos años, aquí en el área de México, donde yo vivo, en la ciudad de Monterrey, pasamos un tiempo de varios años en el que sufrimos lo que llamábamos inseguridad. Y esa palabra inseguridad es como una palabra muy perturbadora, ¿no? A lo que nos referíamos cuando decíamos esa palabra inseguridad era lo mismo que está sucediendo en muchos lugares, muchas otras áreas de México y en otros países donde incluso recientemente hemos escuchado de muchas cosas que están pasando. Pero lo que queríamos decir cuando decíamos que, por ejemplo, por la inseguridad se canceló tal evento, o la gente anda muy nerviosa por la inseguridad, simplemente queríamos decir que uno ya no podía vivir la vida diaria como habituaba, sin sentir que estaba arriesgando la seguridad de su vida, de su salud, de sus cosas, de su familia. Existían personas que estaban robando, secuestrando, incluso a veces matando a las personas. También a veces usábamos esa palabra simplemente para referirnos al hecho de que uno sentía nervios exagerados que estorbaban la vida normal y producían un sentido de estrés constante. Ahora, creo que vale la pena, por razones de lo que queremos hablar hoy, destacar que hay situaciones reales que son inseguras y que también existen sentimientos de inseguridad que pueden estar basados en la realidad o no. Por ejemplo, yo conocí personalmente a personas que estuvieron sentados en su carro en un semáforo y luego se encontraron en medio de una balacera y tuvieron que salir de su carro y meterse literalmente debajo de su carro para estar más seguros. Esta era una situación genuinamente insegura. Pero esto pasó en casos aislados. La mayoría de la gente no llegó a pasar una situación tan peligrosa. Pero, ¿qué produjo este tipo de situación? Yo, después de escuchar esta historia de un amigo que pasó esta situación, ahora, ¿qué me pasaba a mí cuando yo estaba esperando en un semáforo rojo? Yo pudiera estar totalmente segura, sin ningún peligro, pero yo no me sentía así. Constantemente volteaba la cabeza para ver si había algo que se veía sospechoso. Trataba de dejar espacio entre el carro adelante y el mío por si yo sintiera la necesidad de salirme rápidamente de ahí. Todas estas historias de la inseguridad produjeron sentimientos de inseguridad. Y creo que a veces es necesario hacer una distinción entre una inseguridad real y sentimientos de inseguridad. Una pregunta para ti. ¿Tú crees que estamos en una situación literal de inseguridad en cuanto a la crianza de nuestros hijos, en cuanto a su futuro y todo lo que impacta nuestra crianza? En cierto sentido, sí lo estamos. Vivimos en un mundo lleno de pecado y maldad, lleno de personas que acosan a los inocentes. Incluso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. No hay duda de que nosotros, los padres y también nuestros hijos, vivimos rodeados de inseguridad espiritual y en algunos casos física. Tampoco hay duda de que muchos padres, y creo que esto afecta más comúnmente quizás a las mamás, vivimos en un constante estado de sentir inseguridad. Hay una gran diferencia entre reconocer la realidad de que nadie puede decir hoy en día que está completamente seguro y protegido de cualquier daño y pasar la gran parte de nuestra vida sintiéndonos inseguros. ¿Cómo se manifiesta en la crianza este aspecto de sentirnos inseguros? Creo que hay muchas indicaciones de que la gran mayoría de las mamás hoy en día estamos viviendo en un estado casi perpetuo de inseguridad. Y voy a mencionar algunas maneras
en las que esto se manifiesta como algunos síntomas. Estoy segura que hay muchísimas más que yo no pensé o que no conozco, pero estas son las que yo he observado. Por ejemplo, estrés y ansiedad antes y o después de tomar una decisión. Esto se manifiesta así: no puedo tomar una decisión en cuanto a mi familia o mis hijos sin sentir muchísima ansiedad durante el proceso. Y después sentirme muy estresada y preocupada de que si hicimos la decisión correcta o no. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar seguridad en las opiniones de otros, como para bajarle a mi estrés y mi ansiedad. Quizás les hablo a algunas amigas para contarles qué hicimos o qué decidimos y ver qué me dicen. Quizás evito hablar con ciertas personas porque sé que a lo mejor me van a decir que no fue una decisión correcta. Incluso quizás llego a cuestionar a mis propios hijos como para intentar convencerme de que lo que he hecho ha sido la decisión correcta. Por ejemplo, vamos a decir que decidí meter a mis hijos en cierta escuela. Y cada día cuando ellos llegan, les aplico el interrogatorio estilo FBI en el que solo me falta amarrarlos a una mesa y conectarles al detector de mentiras. Quiero saber todo y quiero saber cómo se sienten y quiero saber muchas cosas que a lo mejor ellos ni son capaces de expresarme bien, pero esto es una manifestación común de inseguridad en los padres. Buscamos algo que nos haga sentir que hemos hecho una decisión correcta. Otra manifestación que yo he visto es el cambio constante de métodos y estrategias. Debido a lo que acabamos de mencionar, estamos constantemente cambiando nuestras decisiones e ideas. Hay padres que literalmente juegan al juego de las escuelas musicales, como una versión muy cara del juego de las sillas musicales. O quizás no es escuela, no están cambiando de escuelas constantemente, quizás actividades musicales, ¿no? Porque un mes mi hijo practica box. Pero luego me dice otra mamá que le puede lastimar en su desarrollo físico, entonces lo cambio al fútbol. Pero bueno, el fútbol practica el domingo y yo no consulté con nadie, con el pastor, y luego después de un mes el pastor nos dice: ¿por qué no han ido a la iglesia? ¿No deberían de tener a sus hijos en actividades que no les permiten asistir? Ah, sí, cierto. Muy bien, hacemos una buena decisión y lo cambiamos de actividad otra vez. Y ahora va a la música, pero eso dura un mes porque no le gusta y luego sus primos se empezaron a burlar de él. Entonces, no, mejor lo dejo en casa jugando videojuegos. Y luego me siento súper culpable porque sé que tampoco es lo mejor para él. Así se demuestra muchas veces nuestra inseguridad. Estamos constantemente cambiando de actividades, cambiando nuestras decisiones. También esto a veces se muestra en los métodos de disciplina con los niños chiquitos, ¿verdad? Mis amigas están practicando la disciplina positiva, entonces lo voy a probar. Y después de como 3 semanas yo digo: uy, esto no sé si está sirviendo. Y luego en la iglesia hablan de la vara. Ah, sí, la Biblia habla de la vara, la voy a probar. Después de 10 días digo: ay, esto tampoco funciona. Entonces voy en búsqueda de otros métodos en internet y así ando, semana y mes tras mes, cambiando mis estrategias y mis métodos, porque en ningún caso me siento segura o confiada en lo que estoy haciendo. Otra manera en que se demuestra la inseguridad bastante es cuando nos comparamos con otras mamás o comparamos a nuestros hijos con otros niños. Y hay muchas actitudes del corazón que pueden llevar a este hábito de comparación. Y eso sería un tema para otro podcast. Pero por ahora solo quiero destacar que el constantemente estar comparando a mis hijos con los hijos de otros puede ser una indicación de que hay mucha inseguridad en mi corazón. Por ejemplo, si me siento insegura en lo que yo estoy haciendo como mamá, voy a buscar formas de hacer que yo me sienta mejor con lo que yo estoy haciendo. Entonces comparo a mis hijos con otros para que los míos queden mejor. Y eso me da como una satisfacción momentánea. Si me siento insegura con mi propia persona como mamá o incluso como cocinera, como maestra, como esposa, lo que sea, cuando yo me comparo con alguien a quien no parece que le está yendo tan bien en esa área,
a mí me aumenta la autoconfianza, ¿no? Entonces, si sentimos satisfacción cuando alguien más falla o cuando el hijo de una amiga se porta súper mal en la iglesia y ya está tu hijo bien sentadito, posiblemente tú estás manifestando que realmente estás insegura y necesitas que tu hijo o tú misma se vea mejor que otro. Otra indicación o síntoma que yo he visto de la inseguridad es una ansiosa búsqueda de información. Estar bien informadas como mamás es genial, es muy bueno, gracias a Dios, porque tenemos mucha buena información disponible. Pero creo que muchas veces nos obsesionamos por buscar información acerca de todo, porque de alguna manera ese sentido de control creemos que nos va a dar seguridad. La inseguridad que sentimos nos lleva a una búsqueda frenética de información en internet o con la doctora o donde sea. Entonces, frecuentemente esto es una señal de un sentimiento que no es sano, de inseguridad, que me está llevando a buscar la seguridad en esas cosas que yo puedo leer y escuchar. Bueno, seguramente podríamos seguir mencionando manifestaciones de inseguridad, pero creo que con eso tenemos una idea, ¿no? ¿Cuáles serían algunas causas por las que la inseguridad llega a nuestro corazón? Y quiero mencionar primero algunas causas humanas, simplemente realidades de vivir en nuestro mundo roto. Por ejemplo, todos tenemos personalidades diferentes. Y hay ciertos tipos de personalidades que simplemente se prestan a la inseguridad. Dios nos hace a todas diferente. Tenemos puntos fuertes y puntos débiles que muchas veces son parte de nuestra personalidad. Entonces, yo, por ejemplo, tiendo al opuesto. Yo tiendo a confiar demasiado en mí misma. Y no tiendo a sentir inseguridad cuando debería de sentirlo. O no le hago caso a mi conciencia a veces porque me siento tan segura. Eso también es pecaminoso. Entonces debemos conocernos a nosotras mismas y reconocer si simplemente tenemos una disposición natural que tiende hacia la inseguridad. Otra cosa que impacta bastante es la crianza y el trasfondo. La experiencia de vida que hemos tenido hasta ahora nos puede impactar mucho. Si sufriste abuso como niña, si viviste en un hogar muy autoritario donde sentiste que era imposible agradar a tus padres, esto puede provocar una tendencia hacia constantemente sentir inseguridad. Si tuviste una crianza religiosa muy legalista en la que tu bondad dependía de lo que tú hacías y no hacías, y siempre te quedabas sintiéndote falta que nunca podías agradar al pastor o a los hermanos, esto también puede impactar bastante y llevarte a un sentido de culpa y vergüenza que te produce mucha inseguridad. Entonces es bueno reconocer que quizás mi conciencia no ha sido bien entrenada por mi trasfondo religioso. Mi idea de lo que agrada y no agrada a Dios, por ejemplo, la relación con Dios. Todas estas cosas pueden contribuir a que tengamos una tendencia hacia la inseguridad. Algunas de las preguntas que yo he oído de mamás y que yo también me he preguntado son cosas como, entonces, ¿qué hago con mi inseguridad? ¿O es pecado sentirse insegura? ¿Es lo mismo la inseguridad y la humildad? ¿Es sano sentir inseguridad? Todas estas son preguntas muy comunes y muy legítimas que deberíamos de hacernos. Pero creo que hay una causa principal que produce inseguridad en nosotras y que nos va a ayudar mucho a entender y nos va a ayudar a contestar algunas de estas preguntas. Y la causa principal, yo creo, para la inseguridad en las mamás en particular, pero en todos, es un objeto de confianza deficiente. La persona o la cosa en la que estoy confiando no es confiable. Nuestros ojos emocionales y espirituales siempre están buscando, siempre están mirando hacia algo o alguien para darnos seguridad, para darnos esperanza.
Entonces nos vamos a sentir inseguras cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que el objeto de nuestra confianza no es 100% confiable o sentimos que simplemente no existe un objeto de confianza para cierta situación. Si yo estoy confiando, por ejemplo, en las autoridades civiles para protegerme, pero me empiezo a dar cuenta que no son capaces de hacerlo, entonces voy a sentirme insegura. Si estoy confiando en mi propia astucia y mis propias estrategias para sacar a mis hijos adelante en la vida o para escoger su carrera o su educación o para ayudarle en sus habilidades, entonces en algún momento yo voy a empezar a sospechar que todas mis artimañas nunca van a ser suficientes para determinar un futuro feliz para mis hijos. Entonces, ¿qué voy a sentir? Inseguridad. Y eso es lo que me lleva a cambiar de actividades y escuelas y todas estas cosas. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Habrá alguna solución para una mamá que vive en un constante estado de ansiedad e inseguridad? ¿Habrá solución para una mamá que siempre anda comparando a sus hijos a otros para sacar algún sentido de bienestar acerca de su labor como mamá? Me imagino que ya sabes la respuesta, ¿no? Porque aquí en Crianza Reverente hemos dicho que tenemos como lema apuntar a los padres cristianos a que vivamos todos los días delante de Dios consciente de su presencia y deseosos de vivir para su gloria. En este caso, entonces, esa es la solución a nuestro problema de inseguridad. ¿Qué es necesario para que vivamos en reverencia, una reverencia que quite la inseguridad que no es correcta? Bueno, primero y lo más importante es el conocimiento profundo de Él que merece ser el objeto de mi confianza. Esta es la clave, porque mientras más conozco a Dios y entiendo su poder, su sabiduría, su bondad, su control absoluto, su soberanía, conocer a Dios íntimamente tiene un impacto extremadamente práctico en mi vida. Si creo que ninguna bala puede alcanzar a ningún miembro de mi familia sin que Dios lo permita, mis sentimientos de inseguridad física van a encontrar seguridad en Dios. Si creo que mi Dios amoroso y personal cuida más de mis hijos y que le importa más sus vidas futuras incluso que a mí, entonces yo voy a poder confiar ese futuro a Él y llevar cada decisión a Él confiando en su guía. Piensa en el tan conocido Salmo 23. Entre muchos pasajes que podríamos mencionar, el Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto me lleva al siguiente paso, porque hay que conocer y obedecer los principios de la palabra. Esto es importantísimo. Esa confianza que debo tener en Dios, por consecuencia natural, tiene que extenderse a una confianza plena en su palabra. Yo tengo que estar convencida de que su palabra es suficiente, como hemos dicho en nuestros principios de la crianza reverente. En la palabra encontramos muchos principios para informar nuestras decisiones como padres. Entonces, si tomamos decisiones basadas en claros principios bíblicos, no tendremos que sentir inseguridad cuando las cosas no resultan como esperábamos. Entonces, si yo confío en la persona de Dios y creo en la palabra de Dios, voy a tomar sus promesas como algo seguro y voy a poder caminar por fe y no solo por vista. Mucha inseguridad de parte de las mamás y de los padres es producto de caminar por vista y no por fe. El Salmo 19 y el 119 nos puede ayudar mucho meditando en ellos para entender, conocer y obedecer la palabra. También quiero mencionar la importancia de la humildad. Es tan necesaria la humildad que lleva a la oración para no sentirnos inseguras constantemente. Algunas personas creen que si me siento insegura es porque soy humilde, porque no confío en mí misma, pero esto no es verdad, porque la verdadera humildad me lleva a tomar decisiones con confianza porque mis ojos están puestos en Cristo. Él es el autor de esa fe, según Hebreos 12.
Entonces, cuando pongo mis ojos en Él y los quito de mí misma o de mis circunstancias, yo dejo de usar mis propios criterios y mis propias preferencias para determinar mis decisiones. Dios dice en Santiago 4 que Él da gracia a los humildes. Tú y yo necesitamos esa gracia. Y parte de esa gracia es que Él nos puede llenar de confianza plena en Él. Santiago 1 dice que si te falta sabiduría, se la debes pedir a Dios porque Él te da abundantemente y sin reproche. Quitemos las manos del volante como una de las mejores cosas que podemos hacer en la lucha contra la inseguridad. La humildad reconoce su falta de sabiduría. Entonces, se acerca a Dios para pedírsela. Esto provee descanso y nos quita la inseguridad. Entonces, ¿es pecado la inseguridad? Yo diría que sentirme insegura inicialmente no lo es. Es natural, pero la clave es mi respuesta a ese sentimiento de inseguridad. Si corro a Cristo, a su palabra y a su carácter, entonces estoy respondiendo adecuadamente a mis sentimientos de inseguridad. Pero si sigo intentando arreglar las cosas por mi cuenta, entonces no estoy respondiendo de una manera correcta a la inseguridad. Esta es la diferencia clave entre una inseguridad dañina que nos lleva más profundo en nuestros errores y una inseguridad sana que nos lleva a caer de rodillas delante de Dios y reconocer que Él controla todo. ¿En quién o en qué encuentras tu seguridad? Rinde tus inseguridades a Cristo esta semana. Que Dios te bendiga. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.